en cuenta. Por eso hemos invitado al director de seguridad vial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Se trata de Pedro Olivares. Pedro, bienvenido a Fede de Ratas. Te habíamos invitado a raíz del tema que ha dado vueltas las últimas 3 semanas, que es el caso de Lisette Marzano, de esta joven deportista que falleció atropellada aquí en la avenida Camino Real, aquí en el distrito de San Isidro. Y algo que se dijo mucho en ese sentido, era que si Adrián Villar hubiera trasladado a una clínica a Lisette y se activaba, digamos, el SOAT, ella hubiera podido recibir mucha atención rápidamente, porque estaba a 5 minutos de muchas clínicas, estaba muy cerca en realidad. Pero ¿qué pasó? Él se va, ¿no? Llega una ambulancia. Cuando llega la ambulancia, recién la trasladan a ella al hospital Casimiro Ulloa, porque no había carro y no se podía activar ningún SOAT, ¿no? Esto es cierto, primero que nada. O sea, si no hay carro, no hay SOAT y no se puede activar el seguro para que sea atendida en una clínica, ¿qué es lo primero que tendríamos que explicarle a la gente? Sí, Karina, buenas tardes. En primer lugar, lamentar este hecho lamentable que ha sucedido en nuestra ciudad, pero también informar a la ciudadanía que tenemos desde el Ministerio de Transporte una preocupación por estos hechos de abandono de personas víctimas de siniestro de tránsito, que solo en el año 2025 han sumado alrededor de 2.400 personas que han sido víctimas de siniestro de tránsito, que donde se ha dado la fuga. Dos Y mil cuatrocientas personas person han muerto en el Perú. accidentes con vehículo que se ha dado la fuga. No Ok, necesariamente ok, muertes, ok. pero 2.400 casos donde sucede un siniestro de tránsito y el vehículo se da la fuga. O sea, Y 2.400 sinvergüenzas, eh, discúlpeme. sí, y en esa situación, obviamente, lo primero que se genera es una desprotección de la víctima. Efectivamente, cuando no está el vehículo es muy complicado la activación del SOAT. Sin embargo, debemos recordar a la ciudadanía y a las entidades de salud que cuando ocurre un siniestro de tránsito, cuando hay una víctima, por ley de salud, por ley de emergencia, están obligados los establecimientos de salud a prestar la atención debida cuando llega un herido, cuando llega alguien que ha sufrido un siniestro de tránsito. Que esté el seguro activo o que no esté el vehículo no significa que un establecimiento de salud puede negarse a atender a una persona que ha resultado lesionada en un siniestro de tránsito. Ahora bien, efectivamente, cuando está el vehículo en el lugar de los hechos, es fácilmente identificable para que se activen los seguros, y por eso recomendamos a los conductores que se ven involucrados en un siniestro de tránsito a tener ciertos pasos básicos, que es detenerse en el lugar de los hechos, señalizar si es posible para evitar un siniestro de tránsito que vaya a ocurrir en forma inmediata. Colaborar con las autoridades para facilitar la información sobre el vehículo, llamar si es posible a la empresa de aseguradora con la cual tiene contratado el SOAT o el CAT, para que pueda activarse el seguro, para que pueda personarse el personal de la aseguradora, y obviamente prestar todo el apoyo a las investigaciones que tenga que hacer las autoridades respecto al siniestro de tránsito. Eso es muy importante, que los que participan en un siniestro de tránsito se queden en el lugar de los hechos y colaboren con todos estos aspectos de coberturas y de investigaciones. Tengo varias preguntas al respecto. Claro. La primera, y de verdad, gracias por hablar de la ley de emergencia que obliga a los centros de salud, pero también me ha pasado ver, o sea, he recibido denuncias de personas que dicen: la clínica no nos recibió porque no había SOAT. Incluso los bomberos denunciaban que no querían recibir a los heridos porque no había SOAT. ¿A quién llamamos? ¿A ustedes? ¿De repente nos puede dar una guía? ¿Yo a quién llamo? ¿A Indecopi? O sea, no se me ocurre. Por ejemplo, me veo en una situación así y ¿qué hago? Como, porque ya, si el de la clínica me dice: no la voy a recibir, ya, ok, pero ¿cómo exijo?
Porque tampoco es que yo pueda empujar con la persona herida al de la puerta de la clínica o gritar auxilio en la puerta, ¿no? ¿Qué hago? Sí, Primero, existe su salud, que es la entidad que su salud. Ya, fiscaliza perfecto. las entidades prestadoras de salud. Es la primera entidad a la cual hay que recurrir, pero también las puertas del Ministerio de Transportes y Comunicaciones están abiertas a través de los correos, redes sociales, página web, que pueden comunicarse, denunciar este hecho, y nosotros estaremos canalizando a las respectivas entidades cuando ocurre estas situaciones, ¿no? Obviamente, eso en el momento de los hechos para las víctimas es muy complicado estar todavía Y denunciando son eso, ¿no? segundos, minutos Así es, por cruciales, eso ¿no? invocamos a las entidades de salud a que puedan atender a la víctima de siniestro de tránsito, porque si el vehículo no está, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha puesto a disposición de la ciudadanía el Fondo de Compensación SOAT-ICAT. ¿En qué consiste este servicio del ministerio? Es que cuando ocurre un siniestro de tránsito y por esas circunstancias el vehículo se ha dado a la fuga, el Ministerio de Transporte va a cubrir los gastos de salud, los gastos de sepelio, si es el caso, indemnizaciones por muerte, por discapacidad, cuando se produce un siniestro de tránsito y no se ha identificado el vehículo. Así que una entidad de salud va a saber y debe conocer que a falta de la activación del SOAT o del CAT, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones puede garantizar el pago de los gastos en el que incurre para la recuperación de salud de una persona que ha resultado lesionada. Ahora, yo le hago una pregunta, señor Olivares. ¿Qué es el CAT? Perdone la ignorancia. Sí, Porque yo como solo tengo dos autos, o sea, bueno, por si en, acaso no son míos, ¿ah? Uno es de mi esposo y el otro fue herencia, por si acaso, porque no me estén criticando. en el, Me encantaría tener dos míos, pero no fue así. Los seguros obligatorios en el Perú son de dos tipos. El SOAT, el más conocido, el que puede ser contratado por todos los tipos de vehículos que hay en el país que están obligados a tener el seguro obligatorio contra accidente de tránsito, y también el certificado de accidentes contra accidente de tránsito, el CAT. Esto es ofrecido por asociaciones regionales o provinciales de transportistas que Ya sé a cuál se refiere. también por ley está creado para brindar este tipo de aseguramiento, que tiene las mismas coberturas también que el SOAT y que el fondo SOAT que tenemos en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Permítame, señor Olivares, hacer una aclaración. ¿Podemos poner el comentario de Rafael Espinosa Lau 4769 en pantalla, por favor, chicos? Es que dice, ¿en qué quedó la idea de instaurar el 911 aquí en Lima y Callao? ¿Saben por qué quiero poner este comentario en pantalla? Porque hay que decirle la verdad a la gente, y la gente tiene que tener la información, es la que nos puede salvar la vida. El día de lo que pasó lo de Lizeth Marzano, recuerdo el testimonio de una testigo que nos decía que ella comenzó a llamar al 911. Yo sé que todos hemos visto películas del extranjero y pensamos que el 911 es el número de emergencia, pero el 911 en nuestro país no es un número de emergencia. Si tú tienes una emergencia y quieres llamar, puedes llamar al 116, que es el número de los bomberos, el 116, o el 105, que es la policía, y la policía te va a dar una guía de qué hacer, o se va a presentar y van a empezar a llamar a las entidades como el SAMU, por ejemplo, para ver un traslado. Es importante, ¿no?, que tengamos esa información, que tengamos los números de emergencia a la mano. Esta chica nos decía, yo llamaba al 911 pero no me contestaban. Yo sé que hubo intención de ayudar, pero no hay información. Por eso estamos aquí, para brindar información a ustedes, ¿no? El 911 no es un número que funcione en nuestro país, ¿verdad? Sí, está en proceso de Claro. implementación por parte del área de comunicaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, pero como bien has señalado, hay a disposición los números de los bomberos, de la Policía Nacional del Perú, de SAMU. También muy pronto vamos a tener desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones una línea de atención a víctimas, específicamente para víctimas de siniestro de tránsito, para orientar, porque obviamente hay estos casos donde hay el problema de la activación de los seguros, pero también hay mucha necesidad de información respecto a los pasos que tienen que seguir para hacer ciertos reclamos de indemnizaciones, hacer un tema
sistema de acompañamiento también para que puedan acceder a servicios de asistencia legal por parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en sus procesos que llevan en el ámbito judicial. También orientación en materia psicológica que esperamos estar implementando muy pronto a favor de la ciudadanía, ¿no? Este es un tema muy sensible, los siniestros de tránsito en nuestro país. Ocurren muchas muertes a diario, alrededor de 8 a 9 muertes al día en siniestro de tránsito, y obviamente desde el Ministerio tenemos esa convicción de que debemos prevenir estos siniestros de tránsito, pero si ocurre, tenemos que activar los seguros obligatorios contra accidente de tránsito, y si no existe el vehículo, tenemos el Fondo de Compensación SOAT y CAT en el Ministerio, que funciona tan igual como el SOAT y el CAT en cuanto a coberturas, ¿no? ¿Cómo hago yo para que se active ese sistema de compensación? Sí, cuando ocurre un siniestro de tránsito, con el atestado policial, la denuncia policial a la mano, puede registrar el siniestro de tránsito, la víctima o un familiar de la víctima en un formato digital en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en la página web del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y una vez que se identifique y el Ministerio cruce esa información con la Policía Nacional de la denuncia policial del siniestro, automáticamente se requerirá la información ya para hacer el reconocimiento de los gastos, tanto de salud como de sepelio, así como el proceso para pagar indemnizaciones, ¿no? Una persona cuando resulta lesionada, el Ministerio, el SOAT, el CAT, así como el Fondo SOAT del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, cubre hasta 5 unidades impositivas tributarias en gastos de salud, es decir, 27.500 soles. Cuando es gastos de sepelio, hasta una unidad impositiva tributaria. Hay indemnización por muerte, hasta 4 UITs, indemnización por incapacidad permanente, que son 4 UITs, incapacidad temporal por una UIT, ¿no? Entonces, se ha dispuesto que haya esta capacidad de atención a las víctimas de siniestro de tránsito, pero obviamente lo más importante es que trabajemos para evitar los siniestros de tránsito, que es un hecho evitable, ¿no? Los siniestros de tránsito son evitables. Ahora, le hago una consulta, ya mirando, a ver, vamos a leer el comentario. Claro, pero hace un tiempo tuvieron 1 o 2 invitados que dijeron que iban a instalar una central 911. Nada, entonces, no. Justamente el señor Olivares está explicando que existe el proyecto en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, pero esto aún no se ha hecho, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Por qué está demorando tanto este tema? Mayores detalles seguramente el área de comunicaciones tiene al respecto, pero está en todo el proceso de diseño del proyecto, que esperamos pueda unificar todas las centrales de emergencia que hay en nuestro país y que pueda servir y atender esta sana preocupación que tienen los ciudadanos. Bueno, todavía no hay. Fin, hay que llamar al 116. O sea, seamos conscientes porque la emergencia no espera, ¿no? O sea, válida la pregunta, pero en este momento lo que hay que hacer es concentrarnos en cuál es, o sea, lo que tenemos que hacer, cómo buscamos una solución, cómo buscamos salvaguardar la vida de la persona, ¿no? Que esté en una emergencia. Entonces vamos a hacerlo como lo que tenemos que hacer. Válida la pregunta. Ahora, yo quería mirar hacia el otro lado, porque cuán mal está, por así decirlo, no tener SOAT o no tener CAT, ¿no? Y aquí aclarar qué autos o qué vehículos, para ser exactos, sí creo que la palabra es vehículos, pueden tener CAT, porque entiendo que el CAT es un seguro para determinado tipo de vehículos, no es que yo puedo comprar CAT para mi auto, o sí puedo. No, el CAT solo son para servicios de transporte provincial de personas o regional, ¿no? Es decir, servicios de transporte en la provincia o en la región donde existe el CAT, ¿no? Entonces no está para el servicio privado en general, para motocicletas o para autos, no es dirigido el CAT, ¿no? Solamente para servicios de transporte autorizados, obviamente por las autoridades correspondientes, municipalidades o gobierno regional. ¿Y cuál es la multa, por ejemplo, si a mí me detienen y no tengo ni SOAT ni CAT?
Más que el valor de la multa, quisiera decir primero que, y es un llamado también, que hay una gran cantidad de vehículos que no tienen el SOAT y no o el CAT, alrededor de 80, más del 80, perdón, más del 20% o alrededor del 20% de los vehículos mayores no tienen SOAT y CAT, es decir, vehículos mayores de 4 ruedas a más. Y en el caso de las motocicletas, o las mototaxi, el tema de no tener el SOAT o CAT alcanza alrededor del 70%, ¿no? Y eso obviamente es una alerta que tenemos que hacer a las autoridades que están actualmente en materia de fiscalización, para que se pueda realizar un seguimiento exhaustivo a los vehículos que no tienen estos seguros, porque cuando sucede el siniestro de tránsito, quienes tienen que pagar los gastos y todo son las familias, porque en primera instancia son las familias, ¿no? Entonces, eso es un tema que lo venimos repitiendo, lo venimos alertando a la ciudadanía y sobre todo a las autoridades, a la Policía Nacional, que hace operativos recurrentemente, alertar que tiene que solicitar el SOAT de los vehículos, sobre todo los vehículos motocicletas, que participan en muchos siniestros de tránsito y que lamentablemente no tienen el SOAT, y eso genera una desprotección en estas personas, ¿no? Entonces va por ahí nuestra preocupación de esta tendencia, que en el caso de los servicios de transporte de personas incluso está penado por ley, por sanción penal, ¿no? Es decir, claro, pueden ir a la cárcel los que prestan servicio de transporte y no tienen SOAT o CAT. Claro, lo otro es que, o sea, por ejemplo, incluso si nos pasara algo a nosotros dentro de nuestro vehículo, hay algunos seguros de salud, o sea, hasta privados, que no te cubren ese tema de accidentes, que el que tiene que cubrir es el SOAT, ¿verdad? Así es. Entonces, digamos que, no sé, te chocas como Laura Espolla, te chocas contra un muro, ¿no? Porque finalmente ella se chocó contra un muro, ¿no? Y es el SOAT el que el que tienes que gestionar para que te atiendan a ti mismo, dentro de tu mismo vehículo. Entonces, ojo, pestaña y ceja, porque también es salvaguardar el bienestar de nosotros y de quienes van en nuestro auto, ¿no? Porque no siempre se trata de chocar con otro. Así es, sí, de hecho, la lógica de prevenir los siniestros de tránsito es primeramente prevenir nuestras vidas, ¿no? Es decir, evitar participar en un siniestro de tránsito. La principal o el principal grupo de personas que están involucrados en siniestro de tránsito y que terminan fallecidos o con lesiones graves son los conductores, es decir, en el propio vehículo. Entonces, el llamado a la ciudadanía para que adquiera un SOAT y renueve a tiempo el SOAT y el CAT es muy importante, porque a veces renuevan el último día o ya cuando se ha vencido el SOAT, o incluso hay casos, y ocurre mucho en provincia, que hemos identificado que renuevan el SOAT o compran el SOAT el día que han participado en un siniestro de tránsito, ¿no? Entonces, obviamente, ahí hay un problema. Increíble, o sea, esperan a que les pase para comprar el seguro. Ajá, entonces, ahí obviamente ahí hay un problema de desfase, porque hasta que se active el SOAT, hasta que esté operativo como tal. Y eso también incluye una sanción, ¿no? Sí, obviamente, no, pero más allá de la sanción administrativa que se puede hacer, el principal problema que enfrenta la ciudadanía, y nosotros estamos preocupados por cómo enfrenta esos gastos médicos, esos gastos de salud, que ya son mucho más onerosos que comprar el SOAT, ¿no? Entonces, por eso comprar y hacer el esfuerzo para comprar un SOAT y protegerse frente a un siniestro de tránsito les va a ayudar mucho en enfrentar ese problema de la inseguridad, que de por sí ya es lamentable, triste para muchas familias que pierden un familiar, que resultan lesionados o con discapacidad permanente, ¿no?
Señor Olivares, de verdad muchísimas gracias por su tiempo, gracias por haber estado aquí. ¿Alguna otra recomendación al público? Sí, mencionar esta invitación a la conducción segura de nuestra ciudadanía, los conductores, las conductoras, respetar los límites máximos de velocidad. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones está trabajando en brindar los servicios para evitar que estos siniestros de tránsito se proliferen en nuestro país. Se tiene a disposición incluso sistemas de capacitación. El Ministerio ha iniciado este año con mucho más fuerza una capacitación a conductores que cometen infracciones de tránsito con la finalidad de reeducar, con la finalidad de mejorar la conducta en la vía, y si participan en un siniestro de tránsito, la principal recomendación es quedarse en el lugar, llamar a la aseguradora para que se active el SOAT y el CAT, colaborar con las investigaciones, y en el caso de la ciudadanía que se encuentra frente a un siniestro de tránsito que se ha dado a la fuga del conductor, la ciudadanía tiene a disposición este servicio del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que es el Fondo de Compensación SOAT y CAT, que se activa inmediatamente y que tiene la misma cobertura del SOAT y el CAT. Muchas gracias, Karina. Gracias, señor Olivares. Gracias por haber estado aquí.